Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes, muchas gracias por asistir a este webinario sobre iniciación al análisis técnico. Este webinario está enfocado a personas que se inician en este difícil mundo de la bolsa. Recalco lo de difícil. Ten en cuenta de que hay se corren muchos bulos de que esto es una forma de ganar dinero fácil. Sí, se puede ganar dinero fácil, pero es improbable ganar dinero fácil. Es decir, la bolsa es un juego de probabilidades y el ganar dinero fácil, bueno, pues no está entre lo más probable. Entonces hay que estar muy preparado y hay que saber sufrir. O sea que para empezar hay que dejar muy claro de que la bolsa es algo muy complicado. Estrategia de la bolsa divide la formación en tres apartados: el análisis técnico, las velas japonesas y operativa con gestión de capital. Estrategia de bolsa está formada por Carlos Verdú y un servidor, Germán Valderas. Somos analistas técnicos junior en mercados financieros, formados en análisis técnico, velas japonesas y algo muy importante y mereciendo un capítulo destacado, como es la gestión de capital. Intentaremos aportar nuestra experiencia en operativa aplicada en este caso al análisis técnico. Hay una cosa que es la teoría y después la operativa te obliga a hacer algún pequeño ajuste dentro de lo que es la teoría del análisis técnico. La bolsa es un mercado organizado con múltiple variedad de productos. Podemos trabajar desde el más conocido, que son las acciones. Podemos hacer derivados, CFDs, futuros, divisas, materias primas, bonos, tipo de interés. Podemos trabajar en múltiples productos. Si trabajásemos en divisas, en Forex, podríamos trabajar las 24 horas del día, desde el domingo por la noche hasta el viernes por la noche. O sea que es un mercado amplio para poder tener muchos productos para poder trabajar con ellos. Hay posibilidad de operar en cualquier parte del mundo. Podemos, si miramos el horario europeo, podemos trabajar por la noche en el mercado asiático, por la mañana y primera hora de la tarde en el mercado europeo y por la noche en el mercado, o sea, por la tarde-noche en el mercado americano. La bolsa se mueve por comportamiento de masas. Hay puntos clave en el análisis técnico donde la condición humana hace que se amotonen órdenes y eso formen soportes o resistencias. El comportamiento de masas, la condición humana hace que podamos intuir algún comportamiento del mercado. La bolsa se mide por oferta y demanda. La oferta es el papel, la demanda es el dinero, y cuando hay más oferta que demanda, el precio baja; cuando hay más demanda que oferta, el precio sube. Vaya, en realidad como todo en la vida, ¿no? La bolsa, y esto es muy importante, es un valor cero. Para que una persona gane, otra tiene que perder. Es decir, en el momento en el cual entramos al mercado, estamos entrando al mercado conjuntamente y, entre comillas, contra grandes fondos, grandes capitales, muchos inversores, y todo el mundo quiere ganar. Hay que tener en cuenta de que para que uno gane, otro tiene que perder. El análisis técnico se basa en un estudio de movimientos pasados para predecir movimientos futuros, en base a probabilidades, siempre basándose en el precio. El precio es lo más importante que tiene el análisis técnico. Habrán indicadores, habrán osciladores, hay múltiples variedad de cosas para poder analizar, pero el precio es el que manda. El objetivo del análisis técnico es identificar tendencias para detectar oportunidades de compra y de venta. Los gráficos son el principal instrumento para analizar, evidentemente. O sea, es lo principal que hay que tener es un gráfico y saber operar sobre, o sea, saber leer este mismo gráfico. Se puede analizar la evolución de la oferta y la demanda en el tiempo. El dato más importante que nos ofrece el gráfico es el cierre. El cierre es el dato más importante, pero es conveniente también tener una idea de cómo ha ido la sesión, teniendo el cierre, la apertura, máximos y mínimos de la sesión. Hay distintos tipos de gráficos. Los más habituales son los de líneas, los de barras, los de velas japonesas, que son los que vamos a dar una pincelada por encima. El gráfico de líneas
es un gráfico incompleto, es el más incompleto de los tres que vamos a presentar ahora. Es un gráfico incompleto porque no nada más que nos da el precio de cierre. Cada precio de cierre da un punto, la unión de puntos se forma la línea. Esto es un gráfico semanal, o sea que cada semana da un punto, que es el que se une con las semanas anteriores. El gráfico de barras es un gráfico completo. Cada barra en este caso es un gráfico semanal de Adidas. Cada barra nos ofrece el movimiento que ha habido, la negociación que ha habido en una semana. Se puede operar en diferentes, o sea, pues se puede analizar en diferentes espacios temporales. Puede ser semana, puede ser día, puede ser horario, puede ser incluso 5 minutos, 1 minuto. Y cada barra es en lo que, bueno, en lo que estemos analizando. En este caso sería semanal. Cada barra una semana. La barra ofrece estos datos. El máximo, el mínimo, la apertura y el cierre. La apertura es la línea horizontal a la izquierda, el cierre la línea horizontal a la derecha, el máximo la parte alta y el mínimo la parte baja. En esta barra podíamos leer que tuvo la apertura en este punto, a este precio que fuese, descendió un poquito y después durante toda la sesión llegó hasta el máximo. Y no pudiendo cerrar en el máximo y la fuerza bajista hicieron bajar un poquito el precio y el cierre es aquí. Pero esto es un movimiento, una sesión alcista. Apertura abajo, cierre arriba. El gráfico de velas japonesas bueno, ofrece los mismos datos que las velas que el gráfico de barras. Lo único que pasa es que visualmente es mucho más fácil de saber cómo ha ido la sesión. Presentamos las dos configuraciones más habituales. La de la izquierda son las velas rojas bajistas, las velas verdes alcistas. Y la de la derecha, velas negras bajistas, velas blancas alcistas. Nos ofrece, como hemos dicho, los mismos datos que el gráfico de barras, pero fijaos, la figura de la izquierda, la verde, es una figura alcista, la figura de la derecha, en roja, una figura bajista. A simple vista ya podemos ver cómo ha sido la sesión, si alcista o bajista. El precio de apertura y el precio de cierre son el rectángulo formado pintado en el color que sea, si es el de alcista verde, si es bajista rojo, y ofrece toda la negociación que ha habido durante el día en la apertura y el cierre. Esto se le llama el cuerpo real, que es la distancia que hay entre apertura y cierre. La sombra superior es que los alcistas han intentado subir el precio, pero no han podido consolidarlo. Y la sombra inferior, al contrario, los bajistas han intentado bajar el precio y tampoco han podido consolidarlo. Y forman las sombras inferiores. La vela de la derecha, la vela roja, pues al contrario. Bueno, perdón, la vela verde vemos que la apertura ha sido aquí abajo, ha hecho el mínimo, ha subido hacia el máximo y ha descendido un poquito para el precio de cierre. La vela de la derecha es al revés, el precio de apertura es arriba, puesto que ha sido una sesión bajista. Abre arriba, máximo, mínimo y después cierra por abajo. La teoría de Down es unas teorías expuestas por Charles Down a final del siglo XIX, que aún son aplicables hoy en día. Tiene varios puntos, entre ellos el mercado lo descuenta todo. Los índices descuentan todo. Cualquier factor que influya en la oferta y la demanda será reflejada en el precio. Hay factores imprevistos, alguna catástrofe, por ejemplo, son considerados ya en el mercado y se reflejan en el precio. Cuando hay más oferta, cuando hay más demanda, sube o baja el precio. Los precios se mueven por tendencias. Está la tendencia primaria, que es la tendencia principal, que suele durar más de un año. La tendencia secundaria, que suele durar entre 3 meses y un año, más o menos, y va al contrario de la tendencia principal. Es una corrección de la tendencia primaria. Y la terciaria o menor, que es una corrección de la secundaria, que acostumbra a ir, bueno, que va en dirección dirigido o alineado con la primaria. La tendencia terciaria o menor suele durar como mucho 3 semanas. Aquí podemos explicar la tendencia primaria. Es una tendencia primaria alcista, la línea azul. Tenemos máximos y mínimos descendentes, con lo cual la directriz que formamos es una directriz alcista. La directriz roja es la tendencia secundaria. Fijaos que es una corrección a la tendencia primaria. Un movimiento de la bolsa nunca sube lineal, siempre tiene dientes de sierra, siempre tiene zigzags. En este caso tenemos la tendencia y dentro de los zigzags en la corrección, en este caso la tendencia secundaria.
Si acercamos en la siguiente diapositiva a la línea roja esta de la tendencia secundaria, la tenemos aquí un poquito más cerca, vemos las tendencias terciarias o menores, que son correcciones a su vez, o en este caso serían rebotes, dentro de la tendencia secundaria. Las tendencias principales tienen tres fases, que es la acumulación, sería cuando los inversores, digamos, más avispados, mejor informados, bueno, tienen una lectura de mercado, acostumbran a tener mucho capital, cuando está el precio descendiendo, empiezan a acumular, empiezan a comprar. Están, por alguna noticia que tengan, ya empiezan a acumular posiciones. Cuando el mercado se ha empezado ya a dar la vuelta, cuando ya se ha dado la vuelta por completo, empieza el periodo de negociación, que es cuando nos añadimos el resto de inversores, los inversores de a pie. Cuando la tendencia ya ha llegado a un punto en el cual las noticias son fantásticas, todo va bien, la prensa se hace eco de que todo está fantástico, entonces cuando los que han acumulado abajo empiezan a distribuir. Con lo cual, cuando se oigan noticias muy buenas, hay que tener cuidado porque la bolsa puede tener un retroceso. No quiere decir que vaya a perder la tendencia, pero sí que den un retroceso dentro de la misma tendencia, que puede ser más o menos fuerte. El volumen debe confirmar la tendencia. El volumen debe acompañar, es decir, cuando la tendencia principal, por ejemplo, es alcista, el volumen tiene que aumentar, tiene que ascender. Si el volumen no crece, bueno, pues hay que tener un poco de entredicho esa tendencia, ese movimiento. Hay que tener cuidado con él. Cuando hay alguna ruptura de alguna figura, como veremos más adelante, también el volumen debe confirmar, debe ascender. Y la tendencia se mantiene hasta tener señales claras de giro. Las tendencias son máximos y mínimos decrecientes, hasta que no veamos que ha habido un máximo y un mínimo decreciente. Por ejemplo, ya con la vuelta, por ejemplo, si venimos de tendencia bajista, cuando haya máximo mínimo creciente es cuando ya podemos ver que se ha producido el giro. Las tendencias pueden ser tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, tendencia lateral, máximos y mínimos horizontales. En esta diapositiva podemos ver una tendencia alcista, los máximos son crecientes, que son las líneas verdes, y los mínimos también son crecientes, que son las líneas rojas. En la tendencia bajista, al contrario, tenemos máximos descendentes, que son la línea roja, y la línea verde, que son mínimos descendentes. Esto tenemos aquí las tres tendencias. Fijaos que por la parte izquierda de SACIR viene una tendencia bajista, máximos y mínimos descendentes. Nos lateralizamos, máximos horizontales y mínimos horizontales, y cuando supera la parte alta del canal lateral es cuando ya podemos dar creer que estamos en una tendencia, un cambio de tendencia. Ya vemos que aquí tenemos máximo, mínimo creciente y para arriba. Este es un gráfico de BBVA donde podemos ver esto que comentaba antes, de que hasta que no se gire el mercado no se puede considerar que la tendencia ha acabado. Tenemos una tendencia bajista, esta línea discontinua violeta, con máximos decrecientes, mínimos decrecientes. En este momento, aquí en este punto, ya se forma un mínimo creciente. Aquí ya nos puede dar un dato de que la tendencia bajista se puede estar acabando. Superamos la directriz, nos apoyamos y vamos para arriba. No daremos por acabada la tendencia bajista hasta que no superemos el máximo creciente, o sea, el máximo decreciente anterior. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces mínimo creciente. Cuando superemos este máximo ya tendremos un máximo creciente. A partir de aquí es cuando ya podemos intentar considerar la tendencia como alcista y haber acabado la tendencia anterior. Un cambio de tendencia, como estamos viendo, tenemos los mínimos decrecientes. En esta figura de la izquierda podría ser un ejemplo. Mínimos decrecientes, máximos decrecientes, y este último mínimo no llega a superar al mínimo anterior, con lo cual ya está ganando fuerza el mercado, parece ser,
Cuando supera el máximo anterior, ya podemos estar considerando un posible cambio de tendencia, a confirmar con un retroceso y otro máximo creciente, o sea, otro mínimo creciente, perdón. En la figura de la derecha vemos los mínimos decrecientes, tenemos 3 mínimos, 2 máximos decrecientes, y este mínimo, que sigue siendo decreciente con el anterior, pero la vuelta en V que tiene hace superar, en vez de hacerlo poco a poco, es decir, llegar hasta aquí, volver para atrás y volver a superar, no, lo supera de golpe. En cuanto lo supera, el máximo, ya podemos estar teniendo en cuenta un posible cambio de tendencia. Generalmente, por eso decía antes que íbamos a intentar comentar nuestra experiencia en operativa a la teoría del análisis técnico, es que cuando un precio rompe, en este caso una resistencia, este punto es una resistencia, después más adelante veremos qué es una resistencia, sube el precio, vuelve a testear la entrada y entonces pues, tira para arriba. Cuando vuelva a superar el siguiente máximo, es una posible entrada de mercado, ya dentro de la tendencia girada. Para la tendencia bajista es al contrario. Tenemos aquí la figura de la izquierda, como tenemos los máximos crecientes, mínimos crecientes. El siguiente máximo no llega a superar al anterior, con lo cual el mercado empieza a flojear. En cuanto perdemos el mínimo anterior, posible señal de cambio de tendencia. Y en la figura derecha lo mismo que hemos visto antes también en la derecha, 3 máximos crecientes, 2 mínimos crecientes. Aquí hay un giro de mercado muy rápido. Cuando perdemos el mínimo anterior, ya podemos estar intentando tener una entrada a mercado corto, bajista. ¿De acuerdo? A confirmar con el testeo de la entrada. Aquí en este gráfico de gas natural, gráfico semanal, tenemos los máximos decrecientes. En cuanto pierde este soporte, vemos cómo pierde con esta vela fuerte, cómo vuelve a testear en estas dos velas de aquí y cómo después ya se va para abajo. Esto es lo que hemos comentado antes también de BVA, pero con el IBEX, con el doble suelo que hizo sobre mayo, agosto de este año 2012, del año pasado 2012. Vemos máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Aquí hay como un doble suelo, más adelante veremos que es un doble suelo. Rompemos la directriz, vemos cómo se lateraliza el precio canal horizontal, testea la directriz y se va para arriba. Hasta que no supere el máximo anterior, podemos considerar este punto máximo anterior. Hasta que no supere, no podemos considerar que se ha habido un giro de mercado, no podemos considerar que la tendencia anterior se ha acabado. Yo ahora particularmente creo que el IBEX ya estamos en tendencia alcista, un gráfico semanal para largo plazo. Ha superado este punto, veis cómo vuelve a testear, bueno, estará por aquí testeando, puede entrar un poquito por aquí abajo hasta llegar a las cerca de los 9000, podría llegar, pero la tendencia sigue siendo alcista. Y más adelante también veremos un gráfico que creo ver una figura que lo demuestra. Soportes y resistencias, bueno, es un punto básico en el análisis técnico. Es un punto básico para poder entrar al mercado o salir de él. Soporte es un punto en el que hay presión alcista que frena la bajada. Y resistencia es un punto en el que hay presión bajista que frena la subida. Un punto en el que hay presión alcista que frena la bajada. Un soporte. Vemos aquí en esta figura cómo después de subir, estamos en esta tendencia alcista en este caso, retrocede, la fuerza de las compras es superior a las ventas y se vuelve para arriba. Esta línea forma un soporte. Si el precio se vuelve a dar la vuelta, es probable que en este punto se detenga. Aquí podemos ver más arriba como ha vuelto para abajo, ha seguido para arriba y cuando vuelve a retroceder es un punto que se puede volver a parar. En la resistencia es al contrario, en la parte superior. Es un punto en el cual la presión bajista frena la subida. Y aquí tenemos como frena la subida, aquí lo pasa, pero aquí vemos cómo puede bajar, puede llegar a subir y es un punto en el cual el mercado se puede llegar a parar. En este gráfico lo vamos a ver mejor, este gráfico real de Avertis, gráfico semanal. Aquí tenemos dos puntos en el cual no pueden pasar este punto de 1382. Formamos una resistencia, retrocede, vuelve a subir, a ascender, vemos que ya no llega al máximo anterior, está perdiendo fuerza del mercado y cómo retrocede.
Este punto que hemos visto aquí junto con este, ya podemos considerar que es un soporte. Punto donde se para el precio, puesto que la presión alcista hace que se vaya para arriba. Cuando pierde este soporte, se va el precio para abajo. Este soporte pasa a ser resistencia. Recordemos, resistencia esta es la parte de arriba del mercado, donde la presión bajista no se la deja subir más. Soporte es la presión está abajo del precio, donde la presión alcista no nos deja bajar más. Aquí hemos bajado, con lo cual de soporte pasamos a ser resistencia. Fijaos como aquí se vuelve a parar, aquí hace una rotura falsa, se vuelve a meter otra vez, se vuelve a parar. Cuantas más veces se pare el precio en un soporte o una resistencia, más fuerte será la explosión cuando rompa. En este caso podemos ver aquí cómo rompe, cómo testea nuevamente el soporte y cómo se va para arriba justamente hasta la resistencia anterior. Fijaos qué curioso, hasta el mismo punto de aquí. Retrocede y aquí ya sí que lo rompe un poco más fácil, la sigue en la segunda vez, vuelve, es posible que vuelva para abajo y después vuelva a seguir para arriba. Es posible que vuelva a testear para seguir lo que hace habitualmente el mercado, lo que es más probable, y si vuelva a seguir para arriba. Chart en inglés significa gráficos, y en la bolsa los gráficos es donde se reflejan las cotizaciones. Hay tres fundamentos básicos, son los precios, que se mueven a base de tendencias. En la cotización se reflejan todos los factores que puedan afectar a los precios, y el comportamiento de las cotizaciones es repetitivo. El chartismo detecta figuras de final de tendencia o de corrección, informa sobre la posible tendencia siguiente y a la vez nos hace posible poner objetivos y planificar una estrategia. Puede haber figuras de cambio de tendencia, por ejemplo, de continuación de tendencia. Vamos a ver las de cambio de tendencia, vamos a ver alguna. Aparecen al final de la tendencia e implican un cambio o una corrección. Una figura de las más típicas es el doble techo, que hemos visto anteriormente. Aparecen los mercados alcistas. Son dos máximos al mismo nivel, formando resistencia con un mínimo intermedio. Vemos cómo esta figura viene alcista, con volumen. En cuanto se forma la figura, el volumen decrece, y cuando rompe, el volumen vuelve a ascender, vuelve a crecer. ¿De acuerdo? Tenemos que el precio no puede superar, retrocede, no vuelve a superar, y entonces ya cuando rompe hay un cambio de tendencia. La proyección de ese cambio de tendencia que nos permitirá tener una operativa es la distancia que hay entre el máximo y el mínimo intermedio proyectada en la ruptura de esta línea clavicular. ¿De acuerdo? Esta distancia de aquí, la misma que esta, es un objetivo al cual puede llegar el precio. Tenemos el gráfico de Gamesa, tenemos el doble techo en estas dos sombras y tenemos un punto intermedio en esta sombra muy grande. Estamos en un lateral. Cuando rompe el lateral, fijaos con esta vela muy grande, una ruptura clara, vuelve a testearlo y entonces vuelve a retroceder, con lo cual se lateraliza igualmente y tenemos la proyección. Una vez hemos roto aquí, la proyección es la misma distancia y vemos que aquí se ha cumplido en bastante tiempo, desde final de 2008 hasta mediados de 2010, pero fijaos también que ha sido de 34 euros y medio más o menos que había, 34,47 hasta 20, y después ha sido de 20 a 6. Es un recorrido muy grande, un tanto por ciento muy elevado. Me gustaría también hacer hincapié, es una figura, las figuras doble techo se acostumbran a aparecer en resistencias. Este doble techo de aquí lo podemos acercar y vemos este doble techo aquí, ¿de acuerdo? Este punto. Esta figura, doble techo, mínimo intermedio, cuando rompa aquí es entrada a mercado. Pero fijaos que mientras se está formando el final del doble techo, la última parte del doble techo, aquí formamos otro doble techo. Este punto, que parece que es un punto que no soporta resistencia, sí que es una resistencia, porque fijaos como aquí toca el precio. Aquí, si veis, trazamos una línea, nos forma una resistencia. Era soporte, lo rompió y se forma resistencia. Con lo cual aquí podemos también hacer la proyección de la figura de doble techo. ¿De acuerdo? Tenemos doble techo, mínimo intermedio, cuando rompe, testea y retrocede. Esto podemos avanzarnos a
la figura real, que es mucho más grande, y que la ruptura la tiene aquí. Una posible operativa aquí. Me meto un poquito en el tema que abordaremos en el mes de enero con mi compañero Carlos Verdú, que dará un webinar gratuito sobre estrategias para operativa, en el cual aquí una posible entrada sería, una vez ha testeado la entrada, la ruptura mejor dicho, cuando pierde este mínimo sería una posible entrada, con lo cual si aquí lo sigue rompiendo, la entrada es perfecta, ¿de acuerdo? Tenemos el stop aquí arriba. Si sigue para abajo, pues ya tenemos la siguiente figura que podemos formar. Vemos cómo rompe, estamos tranquilos, puesto que hemos entrado aquí arriba. Podemos tener incluso el stop, ya lo podemos haber bajado a break-even, a punto de equilibrio. Ya no perdemos. Rompe, vuelve a testear y seguimos bajando. Figura de doble techo, sí. El doble suelo es lo mismo, pero al revés. Aparecen mercados bajistas, son dos mínimos al mismo nivel, formando soporte con un máximo intermedio. Tenemos la bajada, el retroceso, el volumen, formación de figura, volumen decrece, ruptura, volumen vuelve a crecer, a ascender. Testeamos la línea clavicular y para arriba. Distancia, proyección. Aquí tenemos en el gráfico del IBEX, el gráfico diario, como tenemos el doble suelo que se formó entre junio y agosto del año 2012, sobre los 5.850, 5.900 creo que fue. Tenemos el doble suelo, tenemos la ruptura, el testeo y cómo se va para arriba. Y tenemos la proyección. Tenemos proyección y llegó al final al objetivo. Otra figura de cambio de tendencia podría ser el hombro cabeza-hombro. Aparecen mercados alcistas y aquí son tres máximos. Hombro, cabeza y hombro. El máximo intermedio ha de ser superior a los máximos laterales. Él formará la cabeza. Hombro, cabeza y hombro. La inclinación de la línea clavicular preferiblemente debería ser horizontal o alcista. Viene el precio con volumen, forma la figura, el volumen decrece. Cuando rompe, el volumen asciende. ¿De acuerdo? Desde la cabeza a la línea clavicular, trazamos en la ruptura, objetivo. Y aquí tenemos el gráfico. Este es un gráfico que está todavía en marcha. Es un análisis del día 6 de diciembre. Fue un hombro, cabeza, hombro en día, gráfico diario. Tenemos la línea clavicular. Cuando la rompe, tenemos el hombro, la cabeza, el hombro. Cuando la rompe, fijaos que rompe, testea, sigue rompiendo. Yo creo que es posible que vuelva a intentar testearla antes de bajar, y el precio objetivo, yo que le veo al día después de este análisis, siempre y cuando se confirme esta figura, es decir, que no nos pierda, no se nos meta demasiado, o sea, podemos tener aquí un stop en 6,5, si sube más de 6,5, 6,6, la figura queda anulada, pero hasta 6,6 aún podría ser considerada la figura como buena. Testeo y para abajo. Objetivo 5,74, alrededor, sobre la zona de 5,74. El hombro cabeza y hombro invertido es al revés que el hombro cabeza hombro, aparecen los mercados bajistas igualmente, tres mínimos, hombro, cabeza y hombro. El mínimo central más bajo que los mínimos laterales. La inclinación de la línea clavicular preferiblemente debe ser horizontal o bajista. La línea puede ser horizontal o en este caso bajista. Igualmente viene la tendencia, volumen alcista, se forma la figura, volumen decreciente y cuando rompe, aumenta el volumen nuevamente. Y objetivo, ruptura de la línea clavicular. Vemos aquí el IBEX y aquí es donde os comentaba antes el objetivo de 11.700 sale de aquí. Tenemos en gráfico semanal para largo plazo, muy largo plazo. Tenemos el hombro, la cabeza del hombro, la línea clavicular, la ruptura, el testeo, fijaos que pierde un poquito la línea clavicular y vuelve a aumentar. El objetivo de la cabeza lo tenemos una vez roto, tenemos en 11.700. Mi objetivo para el IBEX, ya os he comentado antes que yo creo que ya está alcista. Puede tener algún retroceso, evidentemente, nunca sube, pero el objetivo a largo plazo es 11.700.
Las figuras de continuación de tendencia son figuras de consolidación, aparecen en tendencias alcistas o bajistas y son paradas temporales para seguir con la tendencia previa. O sea, canales, triángulos, cuñas, banderas, gallardetes, ahí vale. Vamos a ver un par de ellas. Primero veremos lo que son canales, que es un tramo paralelo donde oscilan las cotizaciones. Pueden ser los canales alcistas, bajistas o laterales. Ahora comentaremos cómo se trazan los canales. El alcista primero en la parte inferior, bajista en la parte superior. Y los apoyos de los canales pueden dar señales de entrada a mercado. Vemos en estas dos figuras, estos dos gráficos, perdón. En la parte izquierda un canal alcista, en la parte derecha un canal bajista. El canal alcista tenemos que formar la parte baja del canal con los mínimos ascendentes. Un canal alcista, primeros mínimos ascendentes. Cuando se forman dos mínimos ya se puede trazar el canal y es conveniente un tercero para confirmar. Aquí ya podemos trazar el canal. Una vez hemos trazado el canal, cuando estamos en este punto ya se puede trazar el canal. Cuando está viendo hacia arriba se puede trazar el canal, puesto que se traza esta línea y se pasa aquí arriba. Se proyecta aquí arriba, ¿de acuerdo? En este punto. ¿Por qué este punto y por qué no este? Pues se puede hacer también aquí, evidentemente, pero una vez se ha formado el canal, una vez ya se ha formado un poquito más, he visto que ha testeado aquí y tiene 3 testeos. Con lo cual yo prefiero cuantos más testeos tenga, mejor. Esto puede ser un escape, una señal falsa. ¿Cómo se podría operar en este canal lateral? Evidentemente aquí se está formando el canal. Aquí se está formando, aquí no tenemos nada todavía. Cuando hace este mínimo es cuando podemos trazar esta línea y entonces la proyectamos. ¿La podemos proyectar aquí arriba? Sí, la podemos proyectar aquí arriba. Pero cuando el siguiente máximo, podemos proyectar aquí arriba y aquí arriba. Aquí este máximo ya lo tenemos. Cuando el siguiente máximo llegamos a este punto de aquí, aquí puede ser un punto de incorporarse al mercado bajista. ¿De acuerdo? Y cuando llegamos a este mínimo es otro punto para proyectarse alcista, para entrar al mercado alcista. Canal bajista se traza con los máximos decrecientes. Máximo decreciente y después se proyecta a los mínimos. ¿De acuerdo? Igualmente, toque y en los puntos de toque, 2 para trazar, 3 para confirmar. En los puntos de toque es una oportunidad de entrada al mercado. El canal lateral es el canal más común. Casi el 80% del tiempo de mercado está en un lateral. El resto es cuando hay tendencias, pero está en un lateral. Es un descanso de la tendencia. Y la ruptura de ese lateral indica la tendencia venidera, la tendencia siguiente. Vemos volumen cuando llega, se lateraliza, máximos y mínimos, es el volumen decreciente, y cuando rompe y testea es cuando aumenta el volumen. Vemos este canal de bolsas y mercados, gráfico diario, como aquí está en el lateral, toca, cuando rompe, testea y se va para arriba. Proyección, el ancho del canal. Otra figura de continuación de tendencia es el triángulo simétrico. El triángulo simétrico es una figura común, tanto en mercados alcistas y bajistas, con lo cual, dentro de que es una figura continuación de tendencia generalmente, si la ruptura fuese al contrario, podríamos tener también una figura de cambio de tendencia. Es un descanso lateral dentro de la tendencia, o sea, tenemos la tendencia alcista con volumen, se lateraliza con máximos decrecientes, mínimos crecientes. Cuando rompe con volumen, tenemos la proyección de la apertura del triángulo. Si en la ruptura, en vez de ser por arriba, fuese una ruptura por abajo, pues podríamos tener un cambio de tendencia. Pero generalmente es lo más probable es que sea un cambio de tendencia, una parada para seguir subiendo. De la derecha también lo mismo, o sea, pero es tendencia bajista. Baja, máximos decrecientes, mínimos crecientes, la ruptura, entrada con la proyección de la apertura del triángulo. Aquí tenemos este gráfico de ACS, gráfico diario, y tenemos como los máximos son decrecientes, los mínimos son crecientes, rompe y al romper tenemos
esta distancia, esta proyección, que la proyectamos desde la ruptura y fijaos cómo ha llegado perfectamente al objetivo. Los indicadores técnicos nos permiten conocer señales de compra y venta, señales de divergencia, situaciones de sobrecompra, situaciones de sobreventa. Las situaciones de sobrecompra son en máximos y las situaciones de sobreventa son en mínimos. Básicamente hay dos tipos de indicadores, que son los seguidores de tendencia y los osciladores en tendencia lateral. Vamos a ver un par, hay muchos, hay múltiples, y vamos a ver un par. Hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, lo repetiré también seguramente más adelante, y es que lo que manda es el precio. Todos los indicadores, todos los osciladores, todas lo que podamos adaptar en un gráfico para analizar, todos son atrasados. Lo que manda es el precio. Indicadores seguidores de tendencia funcionan con la tendencia, advierten de posibles cambios de tendencia y, como digo, como repito, van retrasados con el precio. El más común de los indicadores de tendencia es la media móvil. Es un proceso aritmético que suaviza la curva de precios en una serie temporal determinada. Puedes utilizar la media móvil de 10 periodos, de 10 sesiones, de 20 sesiones, de 20 velas. Si cada vela es de una semana, pues de 20 velas semanales, si es de un día, 20 diarias, etc. Lo que hace es que no hace el zigzag, sino que hace una curva suave de los precios. Se calcula sumando las cotizaciones de los periodos que tengamos cogidos y se divide por el número de periodos. No anticipan cambio de tendencia, solo la detecta, y además pueden aplicarse en un gráfico varias medias al mismo tiempo. Pueden actuar de soporte o resistencia. Una media móvil puede llegar a un retroceso del precio hacia la media y después hacer de soporte o de resistencia para seguir subiendo o bajando. Hay distintos tipos de medias móviles, vamos a ver estos tres, pero bueno, simplemente los voy a enumerar. Una media móvil simple, que da la misma importancia a todos los precios, de todas las sesiones que se coja. Se coge 10 sesiones, pues 10 sesiones da la misma importancia al periodo de ayer que al periodo de hace 10 sesiones. Si es de 50 sesiones, pues el de ayer que el de 50 sesiones, lo mismo. La media móvil exponencial da importancia a los precios de cierre más próximos, pero aquí intervienen todos los periodos posibles. Y la ponderada son sobre los periodos que tracemos la media móvil, da más importancia a los precios más recientes. Si es una media móvil de 10, daría más importancia a los precios más actuales y menos importancia a los precios anteriores. Para que podáis ver un poco cómo es una media móvil, una de las funciones que puede tener la media móvil, y comiendo un poquito de terreno, de espacio a mi compañero Carlos, que el mes que viene, cuando dé el webinario gratuito, bueno, aplicará algún tipo de estrategia, no, quizá un poco más complicada que esta, un poco más elaborada. Esta es una estrategia muy sencilla por un simple cruce de medias. La compra será cuando la media corta cruza por encima de la media larga y la venta será cuando la media corta cruza por debajo de la media larga. Vemos en este gráfico de bolsas y mercados cómo tenemos la media corta, que es la media simple de 10 periodos, y la media larga es la media simple de 50 periodos. En este punto tendríamos una posible entrada a mercado. Entraríamos a final de vela, que sería al principio, al inicio de la sesión del día siguiente. Vemos aquí cómo rompemos la vela esa que está alcista, con lo cual entraríamos aquí en la sesión del día siguiente, a la la sesión. Vemos que se nos viene un poco precio atrás, pero es igual, la media sigue por encima, con lo cual nuestra estrategia es media para arriba. Como la mayoría de las estrategias, una base que hay que tener en el análisis técnico es que hay que intentar ir con las tendencias. Cuando entramos en una posición añadiéndonos a la tendencia que ya está, la tendencia que está ya en marcha, suele haber más recorridos que cuando entramos contra tendencia. Aparte de que cuando encontramos contra tendencia suele ser muy peligroso. Podemos entrar justamente contra tendencia en el momento en el cual la cambie, con lo cual ganaríamos todo el recorrido, pero eso es muy improbable. Mejor seguir la tendencia, y por eso aquí vemos cómo este recorrido es bastante largo. Tendencia alcista, tenemos que la media corta sigue por arriba, hasta que no la rompe, no salimos de mercado. Y saldríamos, si la rompe aquí, saldríamos en esta vela en el inicio del día siguiente, que sería aquí. Fijaos que desde aquí hasta este punto hay un recorrido grande de ganancia.
Aquí podíamos entrar al mercado, podíamos hacer dos opciones. Una, si estamos en tendencia contra tendencia no entramos, y otra es entramos siempre, con lo cual aquí fijaos que también nos da una entrada por aquí, está el periodo lateral, está el precio lateral, con lo cual, bueno, nos da un sufrimiento porque no tenemos que tenemos una ganancia latente clara. Vemos que el precio se va para atrás, para arriba, hasta que no llegamos aquí, que corta, no nos saldríamos. Es decir, hemos entrado aquí y saldríamos final de la vela, perdón, final de la vela aquí, principio de la siguiente, saldríamos aquí, tendríamos una pequeña pérdida, muy pequeña. Pero a la vez que salimos, entramos al mercado, puesto que ha cortado hacia arriba la media corta. Fijaos que el recorrido que tiene y la salida es aquí, por este punto. Fijaos que este recorrido es más pequeño. Y también hay que tener en cuenta que si nos acordamos lo que hemos comentado antes, una tendencia se está debilitando y podemos pasar de tendencia alcista a tendencia bajista cuando los máximos ya no son crecientes. Fijaos aquí que este máximo es decreciente. Con lo cual aquí si entramos bajistas, pues fijaos también como el recorrido que tenemos. Aquí saldríamos por aquí arriba. Este sí que teníamos un poquito de pérdida, puesto que estamos ahora con la tendencia alcistas y saldríamos por aquí. Este recorrido lo perderíamos y nos volveríamos a unir otra vez a la tendencia bajista con este recorrido. Fijaos que un recorrido largo, un recorrido mediano, dos recorridos largos, tres recorridos largos, par, una y dos pérdidas, 4 ganancias por 2 pérdidas. Con lo cual el baremo es beneficioso. Otro punto muy importante dentro del análisis técnico son las divergencias. Las divergencias nos pueden anticipar un posible giro de mercado. El MACD y el RSI son indicadores más utilizados para averiguar esa tendencia. Nos marca cuando el indicador y el precio son diferentes, difieren y divergen. Vaya. Podemos dividirlas en las divergencias en clase A, clase B y clase C. En la clase A vemos la de izquierda que es bajista. Los precios alcanzan un nuevo máximo, mientras que el indicador alcanza un nuevo techo, es decir, y después el siguiente es más bajo. O sea, el indicador es bajista. Esa es la señal más fuerte de venta. En la señal alcista de clase A tenemos que los precios descienden a un nuevo mínimo, mientras que el indicador alcanza un nuevo suelo, pero más alto que el anterior. Fijaos aquí el indicador un nuevo suelo, pero este suelo más alto que el anterior. Es la señal más fuerte de compra. En la clase A son las señales más fuertes. Muy clara esta divergencia. La divergencia bajista de clase B son que los precios hacen un doble techo, mientras que el indicador hace un nuevo techo, pero inferior al del precedente. El techo es inferior. Esta es la segunda señal más fuerte, bajista. La señal alcista de clase B sería que los precios trazan un doble suelo, tenemos aquí el doble suelo, mientras que el indicador hace un segundo suelo, pero más alto que el precedente. Esta es la segunda señal más fuerte de compra. Y después estas señales clase C son bastante más débiles, y son que los precios alcanzan un nuevo máximo, mientras que el indicador traza un doble techo. Esta es una divergencia bajista débil, y la divergencia alcista débil sería que los precios descienden a un nuevo mínimo, mientras que el indicador traza un doble suelo. Esta es la divergencia alcista más débil. Tenemos en este gráfico una divergencia bajista, fomento construcciones de contratas, gráfico diario, sube el precio, baja el indicador MACD. Aquí en el otro tenemos precio lateral, clase B, sube el indicador MACD y tenemos este recorrido. En este caso sale así. Las divergencias son necesarias pero no suficientes. Es decir, son necesarias una divergencia para ver un giro de mercado, pero no es suficiente. Con una divergencia solo no te puede dar un giro de mercado. Esto, a partir de aquí, podemos pensar que el bajista sí que ha tenido un poco de retroceso, pero no sabemos hasta cuándo. Es posible que aquí a lo mejor se dé la vuelta y siga para arriba. Con lo cual, es necesaria, pero no es suficiente. Hay que acompañarla con el precio. Aquí tenemos Bank Inter, como tenemos el mínimo en los precios, y aquí tenemos la divergencia con el RSI, el otro indicador, este oscilador. Divergencia alcista,
el precio sube. En este caso, precios sube alcistas, divergencia, o sea, el RSI bajista, el precio retrocede. Retrocede un punto. Veremos más adelante cómo el quedarse en este punto del 50% hace que el RSI tenga fuerza. Pero bueno, este retroceso ya lo tenemos. El MACD es un indicador de tendencia, va retrasado con el precio, va muy retrasado con el precio, nos ofrece divergencias y señales de compra o venta. Yo las señales de compra o venta las pongo un poco en cuarentena. A mí particularmente no me convencen las señales puesto que va muy retrasado con el precio. Pero bueno, ustedes mismos cuando se puedan hacer, cuando lleguen a trabajar el indicador MACD, como pueden configurarlo en los periodos que ustedes crean convenientes, pueden encontrar alguna estrategia que con el MACD la señal de le dé señales de compra y de venta. El MACD por debajo de la línea 0 es tendencia bajista, por encima de la línea 0 es tendencia alcista. Vemos este indicador, o sea, este gráfico de Mafre, gráfico diario, vemos con el MACD, vemos como la línea por debajo de 0 la tendencia es bajista, fíjense como aquí cuando rompe entramos en esta tendencia, tenemos todo esta, tenemos después esta divergencia, precios bajistas, MACD alcista, fíjense como aquí está subiendo el MACD pero el precio se lateraliza, y cuando rompe la línea 0 es más o menos cuando rompe este máximo, con lo cual aquí tenemos confirmación de ruptura de lateral y confirmación con el MACD, posible entrada a mercado, y fíjense cómo tenemos la subida. La tendencia lateral, los osciladores que sirven para mirar identifican sobrecompra o sobreventa en los mercados. Permite identificar divergencias, y entre otros son, como he comentado, el RSI y el estocástico. Son dos de los varios que hay y dos que son los que vamos a aplicar. El RSI es un indicador de fuerza relativa que mide la fuerza con la que actúa la oferta y la demanda. Bueno, un periodo habitual son cada 12 periodos, es el estándar, la configuración más habitual, pero se puede operar en 9, o sea, se puede configurar en 9, en 25 o incluso en 7 periodos. Los periodos, la diferencia de periodos son los que haga es que la sobrecompra y la sobreventa podamos mover un poquito esa línea de sobrecompra y sobreventa, veremos un poquito más adelante. Es útil para detectar el giro de mercado y permite detectar divergencias. El RSI por debajo de 30 indica sobreventa. El RSI por encima de 70 indica sobrecompra. Si bajamos los periodos del RSI, si ponemos por ejemplo 7 periodos, podemos subir el periodo de sobrecompra a 80 y bajar el de sobreventa a 20, porque si no nos puede dar muchas señales falsas. El RSI sobre la línea 50 no hay tendencia clara. El RSI por encima de la línea 50 es tendencia alcista y por debajo de la línea 50 es tendencia bajista, menos fuerza. Vemos en este gráfico del euro dólar, gráfico diario, como tenemos divergencia, precios descendientes, divergencia alcista y cómo se va para arriba. Cruza la línea 50 y es cuando gana fuerza. Fijaos como aquí, llega hasta aquí arriba, desciende, sí que va descendiendo, pero al no perder la línea de 50, continuamos teniendo fuerza. Fíjense que aquí la pierde, pero bueno, el precio pierde un poquito de fuerza por aquí, pero aún estamos dentro de la tendencia alcista. El estocástico compara precios actuales con pasados. Nos da una idea de cómo se encuentra el precio. Se basa en el cruce de su oscilador con su media móvil. La sobrecompra al valor son 80 y la sobreventa 20. Cuanto más cerca de 100 es sobrecompra, cuanto más cerca de 0 sobreventa. Este estocástico, o sea, este gráfico, este oscilador tiene una característica, y es que cuando entra en sobreventa, por ejemplo, acostumbra a tener un pequeño repunte para volver a caer antes de salir de la sobreventa de manera definitiva. Tenemos aquí el oscilador y vemos cómo después de bajar aquí intenta repuntar, de salir de sobreventa, vuelve a retroceder y la siguiente salida es la definitiva. Llega hasta aquí, se llega a sobrecompra, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver este mismo oscilador tal como está. Vemos este punto sería este de aquí. Fíjense cómo viene de la tendencia de un movimiento bajista, un movimiento bajista,
cómo baja el oscilador, que siempre es retrasado, repito, cómo intenta salir, hace el repunte, retrocede y aquí rompe. Fíjense cómo está aquí el medio lateral, rompe, primera señal de ruptura. Cuando llega a sobrecompra, está confirmando la tendencia alcista, el movimiento alcista. Este indicador, este oscilador, hay varias formas de mirarlo. A mí me gusta mirarlo de esta manera. Se puede mirar también que en cuanto salga de sobrecompra o de sobreventa tengamos señal. Yo prefiero salir de sobreventa, entramos en sobrecompra. Cuando entramos en sobrecompra es cuando tenemos la confirmación. Y fíjense aquí, como cuando entramos aquí, este punto, tenemos la confirmación de la subida. Mientras no entre otra vez en sobreventa, tenemos movimientos alcistas. Y cada retroceso permite que en el siguiente cruce del oscilador con su media móvil, el oscilador es la línea negra, la media móvil, la línea discontinua roja, cuando la corta es una señal de incorporarse al mercado, en este caso alcista. Rompemos, somos alcista, bajamos, rompemos en una entrada de mercado, retrocede, repunta, otra entrada de mercado, son posibles entradas a mercado. Incluso esta de aquí, que no llega a entrar en sobreventa, es una entrada de mercado. Pero esta... Pero esta entrada de mercado, fíjense aquí, o sea, esta entrada sobre compra ya hace que en este punto aquí nos podamos estar perdiendo fuerza. Fíjense cómo se lateraliza. Entramos para abajo, o sea, salimos de sobreventa, de sobrecompra. Tenemos este movimiento bajista hasta que vuelva a entrar en sobreventa. En este momento seríamos bajistas. Si hemos dicho que hasta cuando entra sobrecompra seremos alcistas mientras no vuelva a entrar en sobreventa, en el momento que estamos en sobreventa, hasta que no entre en sobrecompra somos bajistas. Fijamos cómo vuelve a intentar subir, el repunte, retrocede y cómo sale. Cuando vuelve a entrar en sobrecompra, volvemos a ser alcistas y fíjense el movimiento alcista que tenemos. Y estos retrocesos sirven para añadirse la tendencia y tener entradas para añadirse la tendencia. Aquí ya entra en sobreventa, se empieza a flojear el precio y aquí, bueno, pues ya tenemos el lateral este. Ya por último, vamos a hablar un poquito de los retrocesos Fibonacci. Los retrocesos Fibonacci son retrocesos populares basados en relaciones matemáticas. Los números Fibonacci son 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. Y estos números, operaciones entre ellos, sumas, restas entre ellos, forman unos niveles importantes. Los niveles importantes, los más típicos son el 38,2, el 50% y el 61,8%. Fibonacci es muy extenso, tiene un abanico muy grande para poder explicar. Nosotros vamos a dar una pincelada por encima. Recordemos que esto es un webinar gratuito de 1 hora y no tenemos espacio para poder meter más materia. Lo tratamos esto ampliamente en los cursos que organizamos y que pueden informarse en la página web. Entre el 38,2 y el 61,8% se puede considerar que el precio está consolidando. De perder el 61,8% podría haber un posible cambio de tendencia. En esta diapositiva que se ha montado tenemos la tendencia alcista, esta tendencia azul, esta línea azul, tendencia alcista. Cuando llega a este punto que empieza a retroceder, la fuerza bajista hace que retroceda el precio, trazamos Fibonacci, trazamos del punto bajo hacia el punto alto. Nos quedan formados los retrocesos. Este retroceso ha llegado al 38,2 y vuelve a coger la senda alcista. Bueno, estamos dentro de la tendencia alcista y dentro de algo, entre comillas, lógico, como es un retroceso hasta este punto de 38,2. Seguimos subiendo, volvemos a tener un máximo, vuelve a retroceder y volvemos a trazar Fibonacci desde el mínimo anterior. Mínimo, máximo, trazamos y nos da estos puntos. Llega hasta el 61,8 y vuelve a repuntar hacia arriba, ningún problema, puesto que el 61,8 es un punto posible de giro. Entre los números Fibonacci, que todo el mundo lo sabemos y que puede llegar a acostumbrarse a ver muchas órdenes en ese punto, puede ser un punto en el cual se pare el precio para seguir subiendo o para lateralizarse. El sentimiento de masas que hemos comentado antes. Llegamos a la línea violeta, llega hasta arriba, llegamos al punto que empieza a retroceder, volvemos a trazar Fibonacci y aquí el retroceso ya pasa al 61,8%.
Este retroceso pasando el 61,8% nos indica ya debilidad. ¿Qué puede pasar? Puede pasar pues que siga para arriba, hacer un doble techo, puede pasar que siga para arriba, se pare en 38,2, 61,8, que se pare, no llegue a superar al máximo anterior y ya entremos en una posible tendencia bajista confirmada cuando vuelva a superar el mínimo anterior. Aquí podemos ver en gráfico de bolsa y mercados, gráfico diario, cómo tenemos este movimiento alcista. Aquí se lateraliza el precio, trazamos Fibonacci y nos da estos puntos de retroceso. Llega hasta 38,2 y repunta. Cuando llega al siguiente punto que se para, volvemos a trazar Fibonacci, desde el mínimo anterior hasta el máximo. Al trazar Fibonacci vemos como ya el 61,8 lo pierde. Lo pierde, repunta un poco hasta este punto, 50%, podría haber sido más arriba, podría haber sido hasta aquí, inclusive, repunta hasta aquí, retrocede, vuelve a repuntar y ya cuando rompe el 100% nos vamos para abajo. Una puntualización, un apunte solamente, un apunte para posibles objetivos de Fibonacci. Uno de los posibles objetivos de las varias posibilidades que tenemos es que cuando nos rompa el 100%, el siguiente punto de objetivo sea el 161,8, como aquí ha ocurrido. Repito, es extenso y se podría explicar los retrocesos, los objetivos y esto que son las proyecciones. Esto es lo último que vamos a ver ahora y son las proyecciones Fibonacci. Las proyecciones Fibonacci son movimientos en el cual cuando se para el precio, si no pierde el 61,8%, si se queda en el 23,6, mejor, porque tiene más fuerza. Si se queda en el 38,2, mejor, porque tiene más fuerza. Aunque se quede en el 61,8%, volvemos a trazar desde el punto de giro y en la misma distancia que desde aquí es un punto de objetivo a que llegue el precio cuando siga subiendo. Primer impulso, trazamos y el segundo impulso es el 100%. Puede parar el 61,8, aquí ha parado, puede parar en el 100%, un siguiente objetivo, y el siguiente objetivo sería el 161,8. Pero podemos trazar una estrategia con un primer impulso y decir, cuando rompa este máximo, entramos al mercado hasta el 100%. Y ya podemos dejar la estrategia puesta con un stop cerquita, que tendría que ser por debajo de aquí, de este punto, y bueno, y se puede dejar una estrategia preparada. Repito, Fibonacci tiene, bueno, todo lo que hemos dado tiene muchas más cosas que comentar, desde indicadores, desde osciladores, desde figuras chartistas, bueno, en fin, es muy amplio el abanico y para eso ya digo, hemos creado estos cursos. Estos cursos los pueden consultar en la página web, se puede informar de ellos allá y bueno, recordar que también en la página web pueden ver los webinarios gratuitos que ofrecemos. El siguiente será en enero y será sobre estrategia sobre operativa, que lo dará mi compañero Carlos Berto. Bueno, pues esto ha sido todo. Esperemos que este webinario le sea de utilidad. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un abrazo.